Aleluya, santo sea el Señor. Dice que somos, aleluya, templo. Antiguamente el templo, en el tiempo de Israel, en el tiempo de antes de Cristo, el pueblo de Dios tenía un templo, un lugar físico, donde iban y adoraban a Dios. También ofrecían sacrificios, holocaustos, para que el Señor perdonara sus pecados. Y después que, aleluya, que Cristo murió, expiró y le entregó su espíritu al Señor, le dijo al Señor, ahí en la cruz, en el Calvario, aleluya, consumado es. O sea, todo está hecho. Aleluya, santo sea el Señor. En el cual se cumplió el objetivo de Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, de poder, aleluya, llegar a los hombres, llegar a la humanidad, para poder, ¿cierto?, que creyeran en Él, y así Dios poder perdonar los pecados de los hombres a través de Jesucristo. Y también ocurrió en ese momento cuando Jesús estaba en la cruz. Dice que hubo un temblor, que la tierra tembló, y que en el templo, en aquel tiempo, el templo, el velo, la cortina que estaba en el templo se rasgó en dos. Aleluya, santo sea el Señor. En el cual esta cortina dividía el templo. Dentro del templo, el interior del templo, estaba dividiendo el lugar santo con el lugar santísimo. El lugar santísimo era aquel lugar solamente donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, hacer sacrificios y poder interceder por los pecados del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero después de aquel, aleluya, después de aquel acontecimiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él, aleluya, dice la palabra del Señor que el velo se rasgó en dos. En lo cual nosotros tenemos esa posibilidad de tener una intimidad con el Señor, de tener una relación con el Señor. Y desde ahí podemos entender que el templo físico, aleluya, santo sea el Señor, ya no existe más, sino que nosotros somos el templo del Dios. Dice que somos templo del Dios viviente. ¿A dónde mora el Señor? Mora en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestro corazón. Esto que vemos acá solamente es el lugar físico donde nosotros nos congregamos, porque también es un mandato congregarse. Muchos dicen por ahí que no es necesario congregarse o ir a la casa del Señor, porque nosotros somos el templo del Señor. Amén, es verdad, somos el templo. Pero sí es necesario tener un lugar físico donde nos congregamos, que le llamamos templo, que le llamamos la casa del Señor, donde nos congregamos, porque también es un mandato congregarse. Amén. Donde podamos, ¿cierto?, vivir y llevar la palabra del Señor por obra. Yo siempre enseño esto de que es importante poder llegar a la casa del Señor y entregar amor y dar amor, porque fuimos llamados a dar amor. Amén. Por eso es importante estar en la casa del Señor y también poder expresar, ¿cierto?, y trabajar nuestro amor al Señor, sirviéndole, llevando este amor al mundo. El mundo necesita del amor del Señor. Amén, santo es el Señor. El mundo tiene esta necesidad de que pueda conocer a Cristo, pueda conocer al Señor. Y Dios le escogió a usted y a nosotros para nosotros poder llevar el Evangelio, poder llevar la palabra del Señor a aquellos que lo necesitan y a aquellos que quieren y necesitan. Aleluya, santo es el Señor. Pero dice, somos el templo del Dios viviente. Amén. Y a su nombre, y a su pueblo, denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Y aquí el apóstol Pablo está dando, aleluya, un consejo, una palabra a los corintios. Esta iglesia que quería servir al Señor, esta iglesia que recibió los dones, esta iglesia donde recibió también la gracia del Señor, pero ahí estaba el apóstol Pablo enseñando porque, aleluya, ¿cuántos creen que el Señor nos está enseñando hasta ahora? Amén. Es necesario aprender la palabra del Señor. Amén.
por ahí la iglesia de los Corintios cayó en desorden y Pablo le enseñaba cómo tenemos que servirle al Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Y aquí está aconsejando y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aleluya, qué importante, aleluya, recibir este consejo. No unáis con yugo desigual. Dice: con los incrédulos. ¿Por qué? Pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. Ningún compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Por qué? Porque usted es justo. Porque nosotros, los hijos del Señor, los que creemos en Jesucristo, dice que somos llamados justos. ¿A través de quién? De Jesucristo. Aleluya. Santo sea el Señor. Por eso dice la palabra: no unéis con los, dice, con los incrédulos. El yugo desigual con los incrédulos. Ahora, qué importante poder entender la palabra del Señor. Esto no significa que yo voy a dejar de compartir con la gente del mundo o poder, ¿cierto?, llegar a ellos, porque es necesario. Porque nosotros tenemos que, como decía recién, tenemos que llegar al mundo. Tenemos que llegar con la palabra del Señor. Nosotros tenemos que convertir al mundo, no el mundo convertirnos a nosotros. Aleluya. Qué importante poder entender eso, de que nosotros tenemos esta misión, esta función de poder predicar la palabra y que ellos se conviertan al cristianismo, que ellos se conviertan al evangelio, aleluya, y no nosotros a ellos. Santo sea el Señor. Muchos radicales, ¿qué es lo que hacen? No nos juntemos con el mundo porque nos vamos a contaminar. Aleluya, santo sea el Señor. Pero sí tenemos que entender que nosotros tenemos que ir al mundo, que el evangelio tiene que ir al mundo, pero no lo que ellos hacen, yo tengo que hacer. Amén. Sino que lo que yo hago, lo que yo practico, aleluya, que ellos aprendan de nosotros. Es importante, aleluya, para que crean en este Dios vivo, este Dios real, este Dios que cambia y transforma al hombre, aleluya. Santo sea el Señor. Dice la palabra que nosotros somos, aleluya, somos el templo de Dios. ¿Quién mora en nosotros? ¿Quién mora en usted? El Señor. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros mismos, aleluya. Santo sea el Señor. Y Él es santo. Dios es santo. Dios dice que es 3 veces santo. Entonces nosotros somos el templo de Dios. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que cuidar el templo. Tenemos que cuidar el templo de Dios. Amén. Aleluya, santo sea el Señor. Porque Dios es santo. El que mora en nosotros es santo. Aleluya. Santo sea el Señor. Entonces no podemos nosotros, aleluya, santo sea el Señor, contaminar el templo. No podemos contaminar el templo, aleluya, santo sea el Señor, con las cosas del mundo. Porque dice la palabra del Señor que el que ama al mundo, dice que se ha constituido enemigo de Dios. Aleluya, santo sea el Señor. Usted no puede hacer las cosas que el mundo hace. ¿Por qué? Nos constituimos enemigos de Dios. Entonces tenemos que aprender a separar las cosas, iglesia. Tenemos que guardar el templo, tenemos que cuidar el templo de Dios, porque no es menor. Dios mismo es el que mora en nuestros corazones. Dios mismo es el que mora en nuestro ser, en nuestra vida, aleluya. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, aleluya, santo sea el Señor. ¿Por qué dice, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No hay ningún compañerismo. Entonces dice: no unáis con yugos desigual. Por ahí muchas veces dicen pastores, que estoy buscando un novio o una novia. ¿Y qué me aconseja usted? Primeramente yo le vamos a aconsejar cómo, con la palabra del Señor. Pero si aquella persona no es obstáculo para que tú adores al Señor, aleluya, santo sea el Señor, puede ser que Él alcance la gracia de Dios. Amén. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces también tenemos que tener cuidado con estos consejos a veces que recibimos. No tenemos que unirnos con yugo desigual. A veces es permitido por el Señor para que aquella persona pueda alcanzar la gracia del Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las cosas del Señor muchas veces para nosotros son inalcanzables poder entender, comprender los misterios del Señor. Y quiero decirte, iglesia, que si aquella persona, aquel novio o novia, va a ser impedimento para que tú alabes y glorifiques el nombre del Señor,
va a ser un tropiezo. Aleluya, santo sea el Señor. Ahí tienes un indicio, ahí tienes una señal que no es recomendable. Aleluya, santo sea el Señor. Pero si esa persona te dice, ve, adora al Señor, sirva a tu Señor, quién sabe que el día de mañana se pueda convertir al Evangelio. Amén. Tenemos el ejemplo de nuestra hermana Wendy con nuestro hermano Leonardo. Amén. Y que quiero contar un poquito ahí, sacar a colación esto. Hermana Wendy, si me permite un poquito, ella recibió el consejo, se hizo asesorar por la pastora y le pidió el consejo a la pastora. Aleluya, santo sea el Señor. De que ella ya estaba pololeando, tenía un novio, pero él no era cristiano, no era un hijo del Señor. Y mire, y los misterios del Señor, la pastora le dijo, ¿sabe qué? Para el Señor nada es imposible. ¿Y qué ocurrió? Él fue al bautismo, presenció los bautismos, y cuando ya estábamos terminando el bautismo, él decidió entregarse al Señor. Él decidió entregar su vida a Cristo. Santo sea el Señor. Entonces siempre es bueno recibir un consejo. Para eso estamos los pastores. Los líderes pueden aconsejarle en el Señor y en la palabra del Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces a veces no conocemos y no entendemos los misterios del Señor, pero sí tener las cosas claras. Por ejemplo, usando este mismo ejemplo, él vino al Señor. No, mi hermana Wendy fue, ¿cierto?, a la incredulidad, fue al mundo, porque el mundo es incrédulo. Aleluya, santo sea el Señor, porque el mundo no ha creído y no ha conocido a Jesucristo. Aleluya. Entonces él vino a las plantas del Señor a través, ¿cierto?, de nuestra hermana Wendy. ¿Se fijan, no? Él vino a las plantas, ella fue a él, aleluya, o viceversa, no sé cómo Dios lo juntó ahí, pero no fue impedimento para que él conociera al Señor. ¿Se fijan? Entonces tenemos que tener cuidado a veces cuando damos un consejo, entender de que nosotros tenemos que decir, no enyuguéis, asociarse, trabajar con yugos desiguales. Amén. Denle un aplauso al Señor porque podemos entender la palabra del Señor. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Otra vez, ninguno. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? En ninguno. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Mire, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Amén. ¿Se fija, no? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo que dice lo inmundo. No toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Entonces, ahora usted está caminando. Ahora usted es un hijo del Señor. Ahora Dios es su Dios. ¿Y en dónde mora? En nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso dice, no toquéis lo inmundo. Aleluya. Y esto es tajante y claro. En esto sí que tenemos que tener cuidado, iglesia. De no contaminarnos con las cosas que hace el mundo. De no hacer lo que antes, a lo mejor cuando estábamos en el mundo, hacíamos. Porque ahora, aleluya, santo sea el Señor, tú eres un hijo del Señor. Y tú eres el templo del Dios viviente. Y tú tienes que cuidar tu casa. Tú tienes que cuidar tu templo. Tú tienes que cuidar tu mente, tus pensamientos, tu corazón, tu vida en sí. También incluso tu cuerpo. Muchas veces. Porque enfermo le puede servir al Señor. No le podemos servir al Señor. Puede que tengas un ministerio, un ministerio de parte del Señor, y enfermo puede desarrollar tu ministerio. No podemos desarrollar enfermos nuestro ministerio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me enfermo? Bueno, sabemos que, aleluya, santo sea el Señor, esto es de Dios. Pero yo en lo personal, yo ya no le podría servir al Señor. ¿Se fijan, no? Yo ya no podría desarrollar mi ministerio. Por eso tenemos que cuidarnos. Incluso lo que hacemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que comemos. Incluso tenemos que cuidar el templo. Porque muchas veces llegan oídos, llegan voces a nuestro oído, aleluya, que nos contaminan, que viene
que es inmundo, que nos contamina. Y tiene que recordar que usted es el templo del Señor. Me hace recordar, mi hermana Jennifer me contaba que una vez recibió un consejo de un pastor y le dijo: tú tienes que cuidar tu templo, porque tú eres una hija del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué vino este consejo? ¿Por qué? Porque había llegado una murmuración, había llegado un chisme. Aleluya. Entonces, ¿qué le dijo el pastor? Buen consejo me parece a mí, que le dijo: tú no tienes que contaminarte. Dile a esta hermana que tú no eres un tarro de la basura. Aleluya. Tú no eres un tarro de la basura. ¿Por qué? Porque tú eres el templo de Dios. Aleluya. Santo sea el Señor. Amén. Entonces tú eres el templo de Dios. Entonces tienes que tener incluso cuidado con tu oído, con las cosas que escuchamos, porque eso también nos contamina. ¿Qué hablábamos en la mañana? Guarda tu corazón, ¿cierto? Como dice el versículo, guarda tu corazón de lo... Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Se fija, no? Porque de ahí mana la vida. Entonces, el mensaje de la mañana está muy relacionado con este mensaje. Dios hace en cierta forma poder que las cosas puedan coincidir y podamos entender la palabra del Señor. Los que vinieron en la mañana, si no, está en las redes sociales, está el mensaje de la mañana, y este mensaje ahora creo que es muy relacionado también con el de la mañana. Guarda tu corazón, dice el Señor, porque de ahí mana la vida. Santo sea el Señor. Entonces ¿por qué? Porque también tienes que entender que eres el templo de Dios. ¿Y por qué? Porque Él es santo. Porque Dios es santo y Él no comparte su gloria con nadie. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, porque Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie, porque tú eres la gloria de Dios. Tú eres la gloria de Dios, aleluya. Él murió por ti, Cristo murió por ti, aleluya. Él te compró a precio de sangre y Él su gloria no la comparte con nadie, aleluya. Porque tú eres la gloria de Dios, aleluya. Santo es el Señor. Porque dice la palabra del Señor que tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes servir a dos señores, dice la palabra del Señor. Entonces, el Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor no comparte su gloria con este Señor con minúscula o este Dios con minúscula, para que puedas entender. Solamente, aleluya, su gloria es para Él y nadie más, aleluya. Y tú eres de Él, tú eres la niña de sus ojos, tú eres su joya. Él te compró a precio de sangre. Él, aleluya, te compró en el Calvario, aleluya, santo sea el Señor. Y Él no te va a compartir con nadie, porque tú eres santo, tú eres santo. Dice la palabra que Dios es 3 veces santo, aleluya, y la gloria de Dios está en ti. Y mora en ti el Señor, aleluya. Y Él es celoso. Es un Dios celoso. ¿A usted le gustaría que su hijo se fuera con otro papá? ¿No es cierto? Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces el mundo viene de parte de Satanás, el diablo. Tú ya no tienes que hacer lo que hacías en el mundo. Aleluya. ¿Por qué? Si tú amas aún las cosas del mundo, tú amas aún lo que hacías en el mundo, dice que te constituyes enemigo de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Incluso tienes que cambiar todo prácticamente, porque el Señor nos da nueva vida. Cambiar tus amistades, porque las amistades que tenías antes en el mundo, tú creías que eran amigos, pero solamente cuando estabas bien, solamente a lo mejor cuando tenías dinero, cuando tenías plata, tú creías que eran amigos, pero cuando a lo mejor estuviste enfermo, no tuviste plata, no tuviste dinero, te diste cuenta que no eran amigos. Santo sea el Señor. Y a veces Dios permite cosas en nuestras vidas para darnos cuenta, aleluya, que ya nosotros no teníamos que nada hacer en el mundo. Por ahí mi hermana el otro día cuando coordinaba, decía, cuando a veces estamos por ahí entre medio del mundo, o nos invitan y llegamos por casualidad a una fiesta del mundo, nos damos cuenta que ya somos bichos raros, que ya no pertenecemos a ese lugar, que nos sentimos incómodos, aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nuestro ser, en nuestro interior, nos amolesta, nos redarguye, aleluya. Santo sea el Señor. Si tú no obedeces al Señor que te está molestando, que te está redarguyendo, aleluya, ¿qué haces? Lo entristeces.
se contrita el Espíritu Santo. Aleluya, santo sea el Señor. Y tú tienes que dejar que Él esté encendido, que Él esté encendido en tu vida, en tu corazón, aleluya, que Él esté vivo, aleluya. Tienes que dejarlo que Él more, que Él viva en tu vida y que Él haga contigo lo que tenga que hacer, aleluya, santo sea el Señor. Dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Aleluya, santo sea el Señor. Tenemos que alcanzar la altura del hombre perfecto. ¿Quién es? En Cristo. Tenemos que alcanzar la altura de Cristo. Mire, que hombre tan valiente para decir el apóstol Pablo, ser como yo, así como yo soy de Cristo, aleluya. Hay que ser valiente para atreverse a decir esas palabras. Ser como yo, así como yo soy de Cristo. Así como yo, o sea, imitarme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Amén. Ahí está. ¿Se fija, no? Entonces es muy importante, iglesia, entender de quiénes somos. Ahora dice la palabra que eres el templo del Dios viviente. Aleluya. Dios viviente, un Dios vivo. Antes a lo mejor seguías a otros dioses. Antes a lo mejor eras idólatras. Antes a lo mejor te postrabas a imágenes, aleluya, que tienen ojo y no ven, que tienen oído y no escuchan. Santo es el Señor. Pero ahora tú te postras, aleluya, a los pies de un Dios vivo. Un Dios, aleluya, un Dios vivo. Un Dios que cambia, que transforma. Un Dios que nos guía a toda justicia, toda verdad. Aleluya, santo es el Señor. Es tu Dios. Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos. Dice, salid de en medio de ellos, dice la palabra del Señor. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, aleluya. Y yo os recibiré. Y yo os recibiré. Por eso que hay muchos cristianos que aún no han visto a Dios. En la mañana entendíamos que para ver a Dios teníamos que tener un corazón limpio, un corazón puro, porque la palabra dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo dice la palabra del Señor. Entonces ahora dice el Señor, apartados de ellos, y yo, dice, y yo os recibiré. Santo es el Señor. Condición, requisito número uno, apartados de ellos, aleluya. Santo es el Señor. Sí, puedes, somos de este mundo, dice, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo, tenemos que sí o sí relacionarnos con el mundo, ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, ¿cierto? Pero dice que no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces no hacer lo que el mundo hace, no hacer lo que antes hacía. ¿Cuántos todavía hacen cosas que hacen cuando estaban en el mundo? ¿Cuántos de los que estamos acá todavía hacen cosas que hacían en el mundo? Pero el Señor esta tarde está hablando a tu vida. El Señor está hablando esta tarde a tu vida, aleluya. Porque tú eres el templo de Dios. Aleluya. Y Él te compró a precio de sangre, aleluya. Él murió por ti por amor, aleluya. Santo es el Señor. Y Él es santo. Dios es santo. Santo. 3 veces santo, aleluya. ¿Qué es lo que significa santo? Que no tiene ninguna relación con lo inmundo, con lo sucio. Aleluya, santo es el Señor. Es puro, es limpio nuestro Dios. Y Él mora en nuestro ser. Él mora en nuestro corazón. Él tiene que morar en nuestros pensamientos. Somos el templo del Dios viviente. ¿Cómo se notan los hijos del Señor? ¿Cómo se nota que tú eres un hijo del Señor? Con tu testimonio. Con tu testimonio dice que se nota que tú eres un hijo de Dios. En tu hablar. ¿Se acuerdan cuando Pedro se escondía para cuando Jesús fue tomado para crucificarlo, y cuando Pedro se escondía, y por ahí Jesús le había dicho y profetizado que antes que cante el gallo tú ya me habrás negado 3 veces? Y por ahí dijeron, tú parece que eres uno de ellos porque hablas como ellos.
Entonces se nota la diferencia cuando nosotros somos hijos del Señor en nuestro hablar. En nuestro hablar se nota. Ahora ya no tienes que hablar como hablabas antes en el mundo. No tienes que hablar como hablabas en el mundo. Tu hablar tiene que cambiar. Tu hablar tiene que ser como un hijo del Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Ahora la jerga, eso era del mundo. Ahora eres un hijo del Señor. Santo es el Señor. En tu hablar, en tu caminar. Yo antes de conocer al Señor, un tiempo fue medio hippie, así, pero largo, con barba. Por ahí me decían, no les voy a decir mejor. Pero incluso mi caminar era así como medio hippie, así se fija, ¿no? Medio ahí, medio. Pero ahora el Señor entendí que mi caminar tenía que cambiar, porque era un hijo del Señor. Y los hijos del Señor caminamos derechito y con la frente en alto. Porque no tenemos nada, de que nada avergonzarnos, aleluya. No andamos con la vista hacia abajo. Nosotros miramos a los ojos. Nosotros, ¿cierto?, nos desviamos nuestra mirada, aleluya. Porque no tenemos de que nada avergonzarnos. No tenemos que nada, ¿cierto?, aleluya, temer. Porque nosotros, aleluya, santo sea el Señor. El más grande está con nosotros. Dios está contigo, aleluya. Él está contigo, santo sea el Señor. Nuestro caminar, nuestro hablar, nuestros gestos. Antes, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sus gestos, obviamente bien femeninos, muchas veces sensuales para seducir a hombres, ¿se fijan, no? Pero ahora tus gestos, aleluya, tú tienes que caminar como una hija del Señor. Tu forma de vestir. Tu forma de vestir igual tiene que cambiar. Antes te vestías para los hombres. Antes te vestías para el mundo. Porque dice que eres el templo de Dios. Dios mora en ti. Tú tienes que vestirte ahora para Dios. Para agradar a tu Dios. Para agradar a tu Padre. Pero eso yo no te lo puedo imponer. Porque eso, sí enseñártelo, pero obligarte a imponértelo, eso es legalismo. Aleluya. Santo sea el Señor. El que cambia y transforma es el Señor. Es el Espíritu Santo. Él te va a ir enseñando, Él te va a ir amonestando, te va a ir redarguyendo, te va a hacer sintiéndote mal, que tienes que cambiar tu forma de hablar, tienes que cambiar tu forma de caminar, tienes que cambiar tu forma de vestir. Aleluya, santo sea el Señor. Dios es el que cambia y transforma al hombre. Él es el que te está cambiando. Él es el que te está transformando. Aleluya. Santo sea el Señor. ¿Amén? Porque eres el templo de Dios viviente. Aleluya. Entonces, no tenemos que hacer lo que hacías o lo que hace el mundo. No tenemos que hacer lo que hace el mundo. Aleluya. Dice, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, aleluya. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Aleluya. Y esto es lo glorioso. Que Él te diga, tú eres mi hija. Tú eres mi hija, te dice el Señor. Tú eres la joya tú eres mi joya, tú eres la niña de mis ojos, te dice el Señor. Aleluya, tú no eres cualquier cosa. Eres un hijo del Señor. Ahora tu nombre está escrito en el libro del libro de la vida. Tu nombre está escrito. Aleluya. Tu nombre, aleluya, está escrito ahí en el libro de la vida. Santo sea el Señor. Tú tienes una identidad. Tú tienes una identidad. ¿Y cuál es tu identidad? Ser llamado hijo de Dios. Ahora tú eres un hijo de Dios. No eres del mundo, porque los que no creen en Jesucristo son incrédulos, dice la palabra del Señor. No enyuguéis con yugo desigual. Por ejemplo, dice con los incrédulos. El mundo es incrédulo. Aleluya, santo sea el Señor. El mundo, la gente incrédula, solamente se dice que es creación de Dios. Pero Dios ama su creación. No significa que Dios no le ame. Dios ama al mundo, Dios. Por eso que envió a su Hijo Jesucristo, aleluya, por amor al mundo. Aleluya. Y de ahí Dios nos sacó. De ahí Dios nos rescató. De ahí Dios nos escogió. Así que siéntete, hermano, siéntete bendecido. Siéntete, saca pecho, siéntete alegre, gozoso, porque Dios te rescató, porque Dios te sacó del mundo, aleluya. Te hemos llamado.
Entonces, yo vuelvo a decir que no puede servir a dos señores. A un solo Señor no puede servir a dos señores. Aleluya. A uno solo. Y que si todavía amas cosas del mundo, entrégasela al Señor. Hay cosas, Señor, que no puedo dejar. Ayúdame a cambiar. Ayúdame, Señor, a ser obediente a tu palabra, por amor a tu nombre, para darte testimonio de que realmente soy un hijo de Dios. Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a dar testimonio. Aleluya. Santo es el Señor. Ojo, cuidado. Cuidado con los yugos desiguales. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón dice que fue un hombre escogido de Dios para juzgar a Israel. Dice que él juzgó a Israel por 20 años. En ese tiempo no habían, aleluya, no habían líderes. Por ejemplo, Moisés, que tuvo la función de sacar a Israel de Egipto, de la cautividad, llevarlo por el desierto y llevarlo a la tierra prometida. Después su sucesor, ¿quién fue? Josué. Josué, ¿qué es lo que hace? Muere Moisés y atraviesa el Jordán y lleva al pueblo a la tierra prometida. Y ahí hubo un tiempo que no hubieron líderes, pero sí era necesario que se levantaran líderes. Era necesario que Dios levantara líderes para juzgar al pueblo de Israel. Y ahí aparece Sansón, este hombre que tenía esta responsabilidad de juzgar a su pueblo y también de protegerlo, de guiarlo, de protegerlo de la opresión del enemigo, de protegerlo de la opresión de los filisteos. Entonces tú tienes una función como hijo del Señor. Tú tienes una responsabilidad, aleluya, santo sea el Señor, de también, como hijo del Señor, de ser útil. Útil en el reino de Dios. Útil, aleluya, en el cuerpo de Cristo. Entonces tienes una función. Pero, ¿qué le pasó a Sansón? Dice que se unió con un yugo desigual. A él le gustaban las mujeres y le gustaban, para peor, las mujeres del otro bando. Yugo desigual. Las filisteas del bando enemigo. Aleluya. Santo sea el Señor. Entonces, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. A él le traían a estas mujeres seductoras, a estas mujeres que seducían y que con su encanto, ¿cierto?, le cautivaban. Se enamoraba, aleluya, fácilmente. Santo sea el Señor. Y por ahí le aparece esta mujer llamada ¿cómo? Dalila. Que le engañó, que la usaron, ¿cierto?, para descubrirle. Porque Dios le visitaba, el Espíritu Santo de Dios le visitaba y le daba fuerza cuando él la necesitaba. Dice que con una quijada de un burro, de un asno, él dice que mató a 1000 hombres con la quijada de un asno. Entonces, con lo que tú puedas poseer, que a lo mejor tú crees que no es nada, que no tienes nada, ningún talento, que lo que hizo Sansón con la quijada de un asno, con el esqueleto de la quijada de un asno, mató a 1000 filisteos, aleluya, santo sea el Señor. Entonces Dios te escogió, aleluya, para pelear por su pueblo, para defender a su pueblo de toda maldad, de toda presión del diablo, aleluya, santo sea el Señor. Ya sea orando, ya sea ayunando, ya sea evangelizando, ya sea predicando la palabra del Señor, para que muchos gentiles que aún así como nosotros estábamos en el mundo, se acerquen y lleguen a las plantas del Señor. Entonces tienes una función, tienes una responsabilidad, pero tienes que tener cuidado de no dejarte seducir por la ira. ¿Qué es lo que provocó este yugo desigual en Sansón? Lo debilitó. Lo debilitó. El yugo desigual, iglesia, mire, el yugo desigual te va a debilitar. El yugo desigual te va a desanimar. El yugo desigual te va a contaminar. El yugo desigual, aleluya, te va a hacer que tú renuncies. Aleluya. Que tú te vayas a finito. El
yugo desigual te va a debilitar. Esa fuerza, esa potencia, ese poder que está en ti, te lo va a debilitar. El yugo desigual. Dalila debilitó a Sansón. Le sedujo, lo encantó, hasta que él confesó que el poder de su fuerza estaba en su cabello, en su pelo. ¿Y qué le hizo? Le cortó el cabello, la debilitó y perdió la fuerza. Aleluya, santo sea el Señor. Y después, ¿qué hicieron los filisteos? Lo tomaron, lo capturaron, le sacaron los ojos, lo dejaron ciego. Y más encima los payasos, estos enanos, que se burlaban de él, se reyeron de él. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mundo? ¿Qué es lo que va a hacer este yugo desigual? Te va a llevar al mundo, aleluya, para que el diablo se burle de ti, en tu propia cara. Aleluya, santo sea el Señor. Aparte de debilitarte, ¿qué es lo que hacían los enanos? Se burlaban de Sansón. ¿Qué hacía la gente? Se burlaba de Sansón porque ya no tenía fuerza, porque ya no tenía poder, porque ya no tenía vista, porque estaba ciego. Y llegaban los enanos que eran hombres pequeños, se burlaban de él porque no tenía fuerza. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces tienes que tener cuidado con el yugo desigual, te dice el Señor esta noche. Tienes que tener cuidado con el yugo desigual. Aleluya, santo sea el Señor. ¿Qué pasó con Sansón? Los que saben la historia, los que sabemos la historia, ¿qué pasó? Estuvo ahí preso, sin ojos, sin vista, sin cabello, sin fuerza, en una celda. Y dice que clamó a Dios. Clamó a Dios. Y por ahí entraba un rayito de sol en la celda que estaba, y se ganaba debajo de ese rayito de sol, y comenzó a crecerle el pelo nuevamente. Empezó a recibir la fuerza nuevamente. ¿Por qué? Porque sucedió lo que dice mi hermano. Él se arrepintió. Aleluya, santo sea el Señor. Y ahí vemos el amor de nuestro Señor. Ahí vemos el amor de nuestro Padre. Ahí podemos entender el amor de Dios, aleluya, que muchas veces no es entendible a nuestra mente, a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento. Que cuando nosotros reconocemos nuestra falta, nosotros reconocemos nuestro error, Él nos perdona. Aleluya, santo sea el Señor. Y le dijo, Señor, dame la oportunidad, ¿cierto?, para vengarme, para ¿cierto?, cobrar venganza. Aleluya, santo sea el Señor. Y su justicia. Y su justicia. Dios le da la fuerza, pero lamentablemente estaba ciego. Miren, no veía. Y pidió que lo dejaran debajo de las columnas de ese templo que tenían los filisteos, donde adoraban, ¿cierto?, y festejaban a sus dioses. Y Dios, exclamó Dios, y Dios le dio fuerza para hacer justicia. Aleluya, santo sea el Señor. Dios te bendiga, iglesia. El Señor ha hablado esta noche a tu vida. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, Señor, te damos gracias. Oh, mi Señor. Oh, mi Jesús.